Gracias por acompañarnos una noche más en Decide tu Voto. En esta oportunidad contaremos con un programa especial donde 3 analistas políticos nos darán su perspectiva rumbo al 9 de febrero en nuestras elecciones. Vamos a tener la perspectiva de una asambleísta como Cristina Chávez, de igual manera de Fabricio Garzón como empresario y analista político. También nos acompaña como concejal Cristian Molina. Bienvenidos a Decide tu Voto, donde tú tomas la decisión. Y nosotros continuamos con nuestro programa Decide tu Voto, la emisión de la noche de este sábado 1 de febrero. Estamos ya a punto de abordar la realidad política del país, la coyuntura en donde se realizarán las elecciones generales de 2025. Esta noche contamos con la presencia de Fabricio Garzón, quien fue presidente de la Cámara de Comercio de Latacunga y también ex coordinador de la plataforma de gremios de Cotopaxi. A su lado está Cristina Chávez, quien es asambleísta por Cotopaxi. Ella es alterna principalizada por César Humajinga, y también nos acompaña el concejal de Latacunga, Cristian Molina. Con ellos abordaremos un poco la realidad política de la provincia en este tema de las elecciones generales de 2025. Mi estimado Cris, usted como concejal de Latacunga, ¿cómo ve la coyuntura política, la coyuntura electoral que atravesamos como país y más en el tema de los asambleístas para la provincia de Cotopaxi? Buenas noches, muchas gracias por el espacio, buenas noches también a mis contertulios. El escenario a nivel nacional ha sido bastante complejo. Nosotros hemos visto cómo se han ido desarrollando estos problemas desde que se inició básicamente el periodo. En el 2021 se inició, se iba desarrollando. En mayo del 2023 se decide disolver la asamblea. Hay una contienda electoral que en noviembre se definió, y fruto de ello hemos ido viendo todos estos problemas de inestabilidad política que se ha generado en el país. Eso es un mensaje bastante difícil hacia la comunidad internacional, porque el país como tal vive en un problema en cuanto a la inversión extranjera directa. Es decir, es lo que se pide o lo que pedimos los ecuatorianos, que vengan empresas, que vengan inversionistas a desarrollar sus proyectos en el país, lógicamente con la única finalidad de que genere empleo, porque el empleo es lo que carece el Ecuador. Y si hay estos mensajes hacia la comunidad internacional, estos mensajes de inestabilidad política, no le beneficia en nada al país, y hoy estamos ya próximos a enfrentar una nueva contienda electoral que esperemos por el bien del país, por el bien de todos, que se desarrolle de buena manera y que las personas que vayan a liderar la conducción política del país lo hagan en función de las grandes mayorías y no de pocos. Tomando en cuenta esto que ha sido compartido por el concejal Cristian Molina, estimada Cristina Chávez, asambleísta por Cotopaxi, coméntenos cómo es el escenario que actualmente se vive en la Asamblea Nacional, qué es lo que les espera a los candidatos a la Asamblea por Cotopaxi. Bueno, en el escenario político en la actualidad estamos viendo una inestabilidad. Comparto lo que decía el señor concejal. Realmente esto da a conocerse la problemática más de crisis económica, crisis de todos los sentidos, social, y la desatención en la salud, educación y en el bienestar de los ecuatorianos y ciudadanos. Aquí hay que meditar una situación en la Asamblea Nacional. Estamos ahorita en vacancia legislativa. Obviamente del 8 al 23 se llevó a cabo esta vacancia legislativa. Hoy por hoy ya están los señores asambleístas alternos ya principalizados para cumplir esta función, ya que después de las elecciones retomarán muchos de ellos, los que fueron nuevamente a la contienda electoral para la reelección, y otros que estaremos viendo rostros nuevos. Como asambleísta alterna, lo que puedo decir es que dentro de la asamblea he hecho un papel bastante fundamental e importante, ya que es la primera vez que pasa en este caso. Son 3 meses que fue suspendido mi principal y no existía un reglamento interno para el pago de los alternos y de igual manera sus derechos. Cuando llego a la asamblea encuentro esta falencia en los pagos, que no existía un articulado reglamentado, en que no estamos siendo principal para una sesión comisión, estamos asumiendo las funciones por motivos de sanción en este caso. Así que he trabajado conjuntamente desde la asamblea muchos de los
administradores, directores de recursos, y en sí el CAL también participó justamente para hacer esta reforma y hacer el adendo correcto para que se dé esto que queda establecido en la ley, para que en cualquier momento otro alterno que sea principalizado más de 30 días, o en mi caso como fue los 90 días, tenga su derecho de cobrar el salario completo y también lo que son las bonificaciones. Es una tarea bastante que marca un precedente en la Asamblea, y de igual manera el trabajo de Cristina Chávez ha sido comprometido con los ciudadanos. La Asamblea Nacional, como yo digo, siempre estará derogando leyes, trabajando en crear, y de igual manera en los proyectos de ley que estamos demorados y atrasados, muchos de ellos es contratiempo. Estimada asambleísta, después de la muerte cruzada, ¿cómo se desarrolló el trabajo desde el Legislativo? Bueno, una vez retomando las funciones ya desde el Legislativo, recordemos que es el primer poder del Estado en el cual se garantizan los derechos, el dar cumplimiento de los derechos de la Constitución y de garantizar los derechos y bienestar por los ciudadanos. Aquí se retoman 137 asambleístas en el periodo de noviembre a mayo del 2024. Para este nuevo periodo de las contienda electoral van a asumir 54 legisladores la función. Es decir, ha crecido la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Muchos dirán porque hemos votado una consulta popular y no se ha respetado. No es así, hay que estar informados, señores ciudadanos. Ha crecido la Asamblea porque está marcado dentro del Código, dentro de la Constitución, que por cada provincia que tengan ya sus bases, sus 200.000 habitantes, sus 150.000 habitantes, tendrán que tener un asambleísta adicional. En Cotopaxi nos quedamos con los 4 asambleístas, pero no es lo mismo que pasa en las otras provincias, como por ejemplo en Tungurahua, nuestra hermana provincia, son 5 legisladores que van a tener, y así en muchas provincias se han aumentado 1 a 2 legisladores, dando el total de 154. Aquí en Cotopaxi, como dijo la asambleísta Cristina Chávez, elegiremos a los próximos 4 legisladores que representarán a la provincia en la Asamblea Nacional. Y en este sentido, estimado Fabricio Garzón, usted como ex coordinador de la plataforma de gremios de Cotopaxi y también como ex presidente de la Cámara de Comercio de Latacunga, ¿cuál es el escenario económico? ¿Qué es lo que deben tener en cuenta estos candidatos que obtendrá una curul en la Asamblea Nacional, hablando ya en el tema económico, estimado? Muy buenas tardes, permítame saludar con mis compañeros de panel, con Cristina, con Cristian. Un gusto poder compartir con ustedes, y más que nada como un ciudadano de la provincia, como un ciudadano del país. Creo que es necesario que regresemos un poco a ver qué es lo que está sintiendo el pueblo ecuatoriano. Y cuando tú le preguntas al pueblo ecuatoriano, la verdad no saben ni en qué fecha tenemos que acercarnos a las urnas. La mayoría de ellos ha perdido esa sintonía o ha perdido el positivismo por la clase política que en los últimos tiempos ha gobernado nuestro país. Es un punto tan difícil que la Asamblea Nacional termina con un grado de aceptación que está entre el 3 y el 5%, lo cual es demasiado complejo de cara a las elecciones que están por venir en este mes venidero. Esto nos habla a las claras de que en el país hace falta de que volvamos a tener una sintonía con los representantes que están en la Asamblea. Y para esto yo creo que es oportuno que nosotros miremos las necesidades del país. Yo más o menos tengo la edad en la cual regresamos a la vida política dentro de nuestro país, a la vida democrática me refiero, 45 años, y desde ahí la clase política, yo recuerdo uno de los refranes, precisamente iba por pan, techo y empleo. Hoy básicamente creo que los temas importantes del país van de la mano con 2 cosas que son coyunturales, yo las llamo 2 caras de una misma moneda. El uno tiene que ver con la inseguridad que en la actualidad vivimos en el país, y el otro que sin duda se vuelve un caldo de cultivo para que estos grupos delincuenciales hayan podido reclutar tantas personas, especialmente jóvenes dentro de nuestro país, que es la falta de empleo. Ahí yo coincido con Cristian cuando hacía ese análisis y ese mapeo y hablaba de las oportunidades que tenemos en el país. Y la verdad, cuando tú analizas, por ejemplo, el crecimiento que podemos tener de nuestro PIB, hablamos de que en el año venidero, en este año que estamos iniciando con relación al año anterior, no hablamos de un crecimiento, cosa que no pasa, por ejemplo, con nuestros países vecinos, con Colombia, con Perú, que tienen una expectativa de crecimiento. Entonces creo que desde ahí deberíamos empezar el análisis de los problemas coyunturales y ver cuál es la propuesta de los candidatos
para mejorar esta situación que se vuelve cada vez más grave dentro del país. Tomando a colación lo compartido por Fabricio Garzón en el tema de la credibilidad en la política, estimado concejal Cristian Molina, esto se refleja desde las elecciones seccionales. ¿Cómo recuperar la credibilidad en la política, en la ciudadanía? A ver, ahí hay yo el otro día hacía un análisis y me atreví a decir que el sistema político está enfermo, tiene un problema. ¿A qué me refiero con esto? Desde las organizaciones políticas. Es decir, en el país hay dueños de organizaciones políticas a nivel nacional. Lo que yo comento es doloroso, grave y complejo para el país. Hay dueños. Entonces, los dueños de las organizaciones políticas impiden que estas organizaciones se conviertan de alguna forma en centros o en fuentes de pensamiento. Porque, por ejemplo, si hay algún militante, alguna persona que no coincida, que tenga otro pensamiento, que tenga otro criterio, el dueño de la organización política le dice que tiene que actuar u obrar de esa forma, y como ese militante se ha atrevido a dar un criterio distinto, simplemente está facultado para que salga del partido. Entonces eso impide que adentro de las organizaciones también haya pensamiento político, haya crítica, haya criterio, ¿no? Y uno tiene que atreverse a enfrentar al poder. Me refiero en este caso al poder, a las personas que están dirigiendo las organizaciones políticas, porque si no, ¿quiénes son los que ponen candidatos? No deciden los militantes en las provincias, no deciden los ciudadanos. Un ciudadano que no esté afiliado a una organización política o que no sea invitado por una organización política no puede participar. Por poner un ejemplo, en el caso de los compañeros de aquí, contertulios, es decir, que si alguien quiere ser candidato para alguna dignidad y no es invitado por alguna organización política o es afiliado a ninguna organización política, no podrá participar. Entonces, eso es un problema que tenemos. Pero incluso un problema para todo esto también nace que esa persona, no importa si esté preparado o no, también puede participar. Eso ahorita no se puede. Entonces, la contaminación de la que me habla no solamente es por los partidos políticos, sino por la falta de interés de los ciudadanos ante la política en ocasiones. Y los pocos buenos que tienen al momento no pueden participar, claro, por lo que acaba de mencionar. Claro, pero ¿por qué la gente se aleja? La gente se aleja porque solamente se han quedado las personas o los políticos que de alguna u otra forma pretenden sostener el metro cuadrado de poder político que han tenido. Entonces eso hace que el resto de personas se alejen, porque una persona que está bien formada, que tiene convicción, como decía la compañera asambleísta, es decir, que tiene convicción de querer trabajar, de querer luchar, no simplemente ha sido aplastado por la dirigencia política de turno. Entonces mejor me dedico a mi empresa, me dedico a trabajar, me dedico a ser docente, a hacer lo que sea, pero menos a la política. Esos son los problemas. Por eso yo dije, el sistema político electoral del país está enfermo, y esa enfermedad lo tiene que resolver el CNE, la asamblea en su momento, o con todas las fuerzas políticas, porque si no, seguimos caminando hasta que estaremos rumbo al despeñadero. Mi estimada Cristina, ahí en este punto, usted llega recién a la asamblea. Para las personas que llegan nuevas en este caso, que queremos hacer las cosas bien, que siento que es su forma de actuar, ¿con qué se topa en la asamblea? ¿Con qué se va a enfrentar en ese momento? Es decir, guiamos primero a los posibles candidatos, si es que llegan, ¿a qué se van a enfrentar? ¿Y cuáles las cosas que deben saber? ¿Qué le tomó de nuevo en esta oportunidad? Bueno, yo siempre parto del ejemplo que nosotros transmitimos como seres humanos y los valores que nosotros podemos dar en una tierra fecunda. Como Cristina Chávez es educadora, partiendo desde mi profesión, que enseño valores a niños y a jóvenes, eso me hace parte fundamental de tener bien sostenidos mis valores. A todos los alternos que en este momento están corriendo estas elecciones,
les pido que siempre actúen con coherencia y, a más de eso, con acuerdos con el principal. ¿Qué estamos viendo en la asamblea? Disgustos, malestares y enfrentamientos entre el principal y el alterno, porque el alterno no tuvo ese espacio merecido o el principal le dejó a un lado. Y hay que recordarles que en este momento los que están participando como alternos están haciendo el mismo trabajo del principal, trabajando en una campaña electoral, trabajando por conseguir esos votos anhelados. Y por tanto, los acuerdos deben ser de personas maduras y que cumplan al momento de llegar. Es verdad, como Cristina Chávez yo salté a la palestra política porque es un deber y un compromiso al momento que usted asume esa responsabilidad de querer hacer una transformación, un cambio, no solamente desde nuestro espacio, sino de cruzar para nuevas generaciones. Yo soy mamá de 3 niños y a mí me preocupa el bienestar de mis hijos y del resto. ¿Qué les podemos dejar a las nuevas generaciones? No soy una mujer silenciada, soy una mujer activista y que invito a las demás mujeres a caminar conmigo para que levanten esa voz. El espacio que Cristina Chávez ha logrado es significativo porque es algo trascendental, comentaba, que se pudo realizar una reforma dentro del orgánico de la norma de pagos y salarios para la dignidad de los alternos. Ahora, en la asamblea, ¿qué se enfrenta? Ahí es algo que a mí me gusta decirlo, es como un salón de clases. Porque hay los que hacemos los deberes, los responsables, los puntuales, los que revisamos la ley, los que vamos a revisar el orden del día, lo que se carga en los documentos, que estamos viendo quién va a comparecer, y hay los que no hacen la tarea. Llegan, solamente marcan y se van. Llegan después de 2 a 4 horas, que más o menos calculan a qué horas termina el pleno y llegan a decir, ¿de qué están hablando? ¿Qué ley se está aprobando? ¿Qué hay que poner? ¿Sí o no? Ah, lo que nos diga la bancada. Aquí está el mensaje, lo que nos diga la bancada. Ni siquiera tienen el mínimo respeto de considerarse asambleístas como debe ser y revisar. También se van a topar con los acuerdos. Ah, es que tienes que votar así porque perteneces a esta bancada. Y si no lo haces, expulsado, lo que comentaba el señor concejal. Y las presiones, que yo no he dado paso, porque sí ha habido presiones. Si llega a la Comisión de Fiscalización y Control Político, una de las comisiones que es encargada de llevar a cabo los juicios políticos, ahí yo reviso absolutamente todos los documentos. Pero cuando ya llega la hora de la votación, se fijan solo en mi voto y no es así. Cotopaxi tiene 4 legisladores, deben fijarse en los votos de los 4. ¿Cómo estamos votando en cada una de las leyes? Además de la asamblea, también puedo decir que es una experiencia bastante bonita. Cuando están las personas correctas, todo fluye, el equipo de trabajo es indispensable, es muy necesario el equipo de trabajo. Y obviamente la situación que ahorita viven muchos alternos es porque no ha habido esa comunicación directa con el principal y muchos de ellos no llevan la misma línea del principal. Claro, ahí quiero hacer una pregunta, mi querido Fabricio. Nuestra querida asambleísta decía en este momento, es como estar en clases. Usted, si fuera profesor de esa clase, pásamelo el año. Bueno, en primer lugar, lo que debo decir es que cuando un curso tiene un buen promedio, no quiere decir que todos sean malos, ¿no? Debe haber... Puede ser problema del maestro. Puede ser un problema del maestro, pero lo que generalmente ocurre es que tienes un grupo de estudiantes con un bajo rendimiento y hay unos pocos estudiantes que sí tienen un buen rendimiento. Y creo que es lo que pasa en la asamblea. Y lo dijo Cristina, yo quiero reafirmar esa parte. Como ciudadanos, como cotopaxenses, vemos que el compromiso no es para con su provincia, el compromiso es para con su bancada, para el partido que les ubicó y les direcciona hacia dónde tiene que ir el voto. Y más allá de eso te vas dando cuenta cómo se entiende que ni siquiera se analiza el mensaje, se analiza simplemente cuál es el mensajero. Si el mensajero es el de la camiseta roja, como yo estoy en contra, por más que tengamos un buen proyecto, ese buen proyecto ni siquiera se analiza y simplemente se vota en contra, se archiva y se hacen ese tipo de circunstancias.
Pero por el otro lado, si la coyuntura está en beneficio del partido político, se aprueba o se apoya sin hacer mayor análisis. Y eso es un poco lo que hoy estamos viviendo. Perfecto. En esta primera parte estamos entendiendo un poco de lo que se está viviendo hoy por hoy desde diferentes aspectos. Un asambleísta que realmente esté en funciones hoy por hoy para que nos guíe. Señor concejal, ¿qué puede decir que es un asambleísta, un legislador bajado al territorio, ¿no es cierto? Un poco más chiquito, no de porte, pero excepcional. Y la parte del comercio ciudadano por parte de Fabricio Garzón, que también nos acompaña. Así que, mi querida Estefi, en esta primera parte vamos nosotros cerrando un corte y tenemos que venir todavía con más de las entrevistas. Así es, sigue en sintonía de Decide tu Voto, la emisión de este sábado 1 de febrero. Vamos a nuestra primera pausa comercial y continuamos con más. Enseguida volvemos. En la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de La Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor. Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas. Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y ternos.
Vamos a continuar más en este momento ya con su programa Decide tu voto en este segundo bloque. Queremos agradecer la presencia de nuestros panelistas. Hemos conversado en la primera parte sobre algunas de las necesidades que tiene y bueno, ahora sí, cómo es que está la realidad de Cotopaxi, qué es lo que necesita nuestra provincia y el país y qué es lo que van a tener que hacer nuestros asambleístas. Eso es lo que queremos saber. Así es, en el anterior bloque, Cristina Chávez nos mencionaba cuál es la realidad de la Asamblea Nacional. El concejal Cristian Molina compartió con nosotros un poco acerca de la coyuntura política, el contexto político del Ecuador como tal, y Fabricio Garzón desde el ámbito de la economía y comercio en la provincia. Y en este sentido, para retomar y arrancar ya con este segundo bloque, estimada asambleísta, desde su experiencia al asumir ya principalizarse en la curul en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que necesita tener un ciudadano ya para sentirse listo y asumir también esta representatividad en el ámbito legislativo en la provincia de Cotopaxi? Bueno, como manda la Constitución es claramente que tenga a partir de 18 años el tema que cuente con sus derechos políticos y participar en esta contienda electoral. Son requisitos básicos que justamente desde la Asamblea Nacional ha habido la propuesta para reforma de estos requisitos, porque realmente necesitamos personas preparadas, personas con convicción de servicio y también personas que vengan de una labor realizada a través de años y de igual manera sean ejemplo de la sociedad. Son las personas que requieren la Asamblea, es por eso que se dio justamente este primer debate en el tema de requisitos. Todavía no está siendo aprobada, así que los que están en este momento en esta contienda electoral deben cumplir con los requisitos básicos. Ahora, ¿qué es lo que necesita la Asamblea Nacional? Pero enfoquémonos primeramente cuáles son las problemáticas sociales que estamos viviendo como país. Y habíamos mencionado una crisis económica, una crisis de inseguridad, lo que está atravesando el país, la falta de empleo y la migración que continúa de muchos jóvenes que están saliendo fuera del país. Ahí necesitamos tener claramente el panorama, cómo se va a realizar un nuevo gobierno, qué parámetros vamos a trabajar y justamente ahí es donde la Asamblea es llamada a dar estas leyes que se aprueben en beneficio de los ecuatorianos. Más allá de cualquier contienda política se debe actuar como verdaderos ecuatorianos para todos arrimar el hombro y salir adelante. Ahora, bien es cierto que estamos ahorita con varios candidatos a la Asamblea. Muchos de ellos sabrán qué funciones van a cumplir y otros no van a saber. Porque en campaña se escucha horrores y barbaridades como, por ejemplo, que van a dar empleo, que les van a dar una cancha, que les van a dar un cerramiento, y eso no hace un legislador. Entonces, ahí partiendo... Con su sueldo tal vez, ¿no? Puede ser. Con su sueldo, si es que logran realmente dinamizar bien el sueldo, pero ni así, porque esa no es la función. Esa no es la función. No, la función es clara y explícita. Fiscalizar y legislar. Miren, en los 2 meses que está Cristina Chávez en persona, 2 meses, 39 pedidos de información, que no son simples oficios. Eso hay que hacer con normativa, técnicamente, jurídicamente. Segundo, procesos de fiscalización, 7 procesos de fiscalización y me he encaminado a la parte del área educativa. Un juicio político a una ministra y de igual manera firmas para apoyar proyectos en beneficio de la cultura, en beneficio del trabajo joven, en beneficio de la producción y el agro. Entonces, aquí hay que ser consecuente en un trabajo metodológico y un trabajo funcional que atienda a las necesidades verdaderas. Si estamos atravesando la situación grande en Cotopaxi, yo dije, miren, en Cotopaxi tienen 4 asambleístas. Uno debería encargarse en el tema de salud, fiscalizar, controlar, pedir información y ver cómo están funcionando. Otro podría enfocarse en educación, el otro en la seguridad y en el otro el agro. Pero si se trabajan juntos, pero no, eso no existe. Tiene una agenda provincial, ¿no? Exacto, y no existe. Pero sin embargo, como digo, esperemos que lleguen personas que representen. Y como decía Fabricio, la Asamblea es muy poco aceptada, y es verdad, porque vemos a muchos legisladores que primero tienen sus compromisos con las bancadas, que no se quitan la camiseta de su partido para trabajar en función y pro de los ecuatorianos. Estimado Cris, usted como concejal de la Tacunga y también en su posición de legislador y fiscalizador, es importante que los candidatos a la Asamblea por Cotopaxi por lo menos tengan conocimientos básicos de leyes y sepan a qué van a la Asamblea Nacional.
Sí, y no solamente en el caso de asambleístas, sino en el caso de todas las personas que deciden participar en una contienda electoral, porque la administración pública no es sencilla, es compleja, y para ello se necesita tener conocimiento teórico y conocimiento práctico. Entonces, si no se tiene estos dos elementos unificados, tanto la teoría como la práctica, se va a la Asamblea Nacional a ver el papel que hizo una ex asambleísta que decía: si van a robar, roben bien, porque si no yo les voy a fiscalizar. Ese es el ejemplo de lo que pasa, ¿no? Ex asambleístas que están sentenciados o con problemas en la Contraloría, en algunos otros temas. Y eso pasa, claro, porque las organizaciones políticas, vuelvo ahí al tema que mencioné hace minutos, y dije que el sistema político electoral está enfermo, y es por eso, porque las organizaciones políticas candidatizan a personas que no tienen experiencia, que no tienen conocimientos, y aparte de ello tienen problemas con la justicia, tienen algún tipo de problema. títulos, ¿no? Estamos viendo en este momento que la Universidad Estatal de Bolívar está en proceso de fiscalización para comprobar los títulos que han sido emitidos, y entre ellos el legislador anterior de Cotopaxi. Claro, entonces esos problemas se van desarrollando y claro, la organización política que le candidatizó. Entonces ahí es el problema del sistema político electoral, está enfermo, y si eso no se sana, el país seguirá comprometido. Fabricio, en este tema, realmente acá, como ciudadano, al enterarse de este tipo de cosas, ¿qué sensación le deja al ciudadano común y corriente, al de pie, al que nos está viendo? ¿Cómo se traslada ese sentimiento en este momento a través de sus palabras? Bueno, comparto con dos panelistas que están vinculados en política, y creo que la sensación de quien está desde el otro lado siente que la clase política se ha blindado y no te ha permitido que llegues hacia ese verdadero escenario. ¿Y cómo te ha blindado? Precisamente poniéndote como que este es un escenario donde que te vas a manchar. La política un poco se le ha ido manejando desde ese estilo, precisamente para tener esos líderes enquistados en los partidos políticos, lo que decía Cristian, y que no te permiten ejercer una verdadera democracia. Y yo pongo ahí un ejemplo. Dentro de las votaciones, en la más pura esencia de democracia, yo podría votar, por ejemplo, por el tercer o cuarto candidato de una lista, pero lamentablemente el método, el sistema no me permite, y tengo que ejercer un sistema de voto donde que tengo que apoyar en primera instancia al primero de cada lista para tratar de que mi voto hacia una siguiente persona llegue. Ahí no tenemos una verdadera democracia. Cristina decía, cuando mencionaba los requisitos para ser asambleísta, mencionó dos, y el tercero es que no hayas perdido tus derechos políticos. Y aquí tenemos asambleístas que han sido destituidos, que como obviamente dentro del tema legislativo tú tienes instancias para apelar cuando cosas como estas suceden, pero eso nos habla un poco la realidad de lo que hoy tenemos, y creo que nuestra provincia se merece mucho más allá de eso. Por eso el mensaje tiene que ir hacia el pueblo, hacia el ciudadano de pie, y yo creo que tenemos que acercarnos a las urnas con tres cosas fundamentales: con cédula, con memoria y con acción cívica. Porque creo que tú te enfrentas a una papeleta donde que a lo mejor no puedes tener a los candidatos que tú quisieras, y vamos a volver al tema como en el colegio, como en la universidad, donde que tienes que hacer un descarte, donde decir este candidato definitivamente no va, este candidato no votaría por él, y te vas quedando, con todo respeto, de lo malo con lo menos malo, y ahí tenemos que escoger, porque pienso también que no es una acción cívica y no estamos haciéndole un bien al país, por ejemplo, al anular nuestro voto. Y creo que el mensaje tiene que ser a futuro, a la ciudadanía, a las organizaciones, a que tratemos de catapultar a aquellas personas que reflejan un verdadero proyecto y que sean ellos los mensajeros que puedan llevar las necesidades del pueblo hacia los diferentes espacios políticos que tenemos en el país. Estimado Fabricio, ¿se está tomando con irresponsabilidad estas designaciones para el país, tanto presidenciales, asambleístas, tanto desde los candidatos como también de la ciudadanía? Yo creo que hace falta ver lo que están ofreciendo los candidatos. Y no solo me refiero a los candidatos a la asamblea.
candidatos presidenciales hablan, por ejemplo, de préstamos al 7%. Yo pongo solo un ejemplo. La tasa que nosotros tenemos pasiva en las cooperativas, en los bancos, te paga un interés mayor a eso. Es decir, cuando alguien va y deja su dinero, te están pagando una tasa mayor. ¿Cómo desde la parte económica tú puedes decir, yo recibo un dinero que luego voy a otorgar a créditos a un valor mayor y tengo que dar a un valor menor? Es imposible. Entonces, ese tipo de análisis tiene que llegar hacia la ciudadanía, y la ciudadanía tenemos que entender que estos procesos demagógicos le están dañando básicamente a la estructura del país como tenemos. Yo digo que hoy básicamente nosotros nos están poniendo unas gafas a través del marketing, y tú ves a candidatos que tienen una posición política, pero te están hablando, por ejemplo, de inversión extranjera, te están hablando de generación de empleo desde el sector privado, cuando básicamente su estructura ha sido otra. Entonces creo que es momento, desde que la ciudadanía nosotros podamos develar al candidato, podamos ver cuál es su verdadera intención, porque esa es una parte fundamental, y pasemos por estos filtros en el momento de las elecciones. Pero la cantidad de candidatos también dificulta tomar esta elección. 14 candidatos a la Asamblea por Cotopaxi, 16 binomios presidenciales, es una cantidad alta para analizar. Y una vez más, es el juego político que nos ha hecho los partidos políticos. Lamentablemente no existe ahí una verdadera representación, porque habrá alguien que pueda decir, ahí están las minorías y que tienen esa oportunidad. Pero vamos más allá de eso. Lo que tal vez esto ha servido es para una hoja de vida y decir fui candidato, o para coger ese rubro que te pagan para que puedas hacer una candidatura, pero no más allá de eso, o tal vez para generar un compromiso político. Pero la verdad es que yo pensaría que el país en estos momentos necesita un gran acuerdo nacional, y en pequeñas y delgadas líneas. Por ejemplo, yo pensaría que los políticos deberían ponerse de acuerdo en una sola cosa. Toda ley, todo proyecto que vaya en contra del crimen organizado en el país debería tener el apoyo de cada una de las bancadas. Yo pienso que deberíamos partir desde ahí, si en verdad tenemos un compromiso cívico que rebasa lo que decía Cristina. No se saquen la camiseta de su partido político, pero pónganse sobre esa la camiseta del Ecuador. Sin lugar a dudas. Mi querida Cris, ahí nos decía usted como asambleísta, en este momento se están presentando unas reformas para poder tener las siguientes elecciones, para que los candidatos se inscriban. ¿Nos puede contar cuáles pueden ser, qué cambios podrían ser para ver si los ecuatorianos soñamos con tener mejores candidatos a futuro? Porque eso de que todos podemos ser candidatos no es tan sencillo cuando tampoco todos pueden llegar a la universidad a la carrera que quieren, no todos pueden acceder al sistema de salud como quisieran. Entonces hay limitaciones, y en este tiene que haber requisitos, sobre todo para algo tan importante y fundamental como ser candidato. Bueno, aquí quiero hacer un preámbulo. Aquí hay que manejar también indicadores. Quien lleva la presidencia son las juventudes, son los jóvenes, el voto duro, que todo el mundo se pelea en el TikTok por hacer el mejor baile, la mejor presentación. Y ese es el voto desinformado, porque actúan que por la canción, en tendencia, por las gafas, por las zapatillas, ese es el candidato que vale. Y abro ese preámbulo porque yo espero más de las nuevas generaciones de los jóvenes. Espero más porque en este momento tienen absolutamente las herramientas digitales para estar informados de los candidatos presidenciales. Es verdad, son 16, pero en el colegio no nos mandaron a estudiar absolutamente a todos los presidentes y quisieron cada uno de ellos, que superaban más de 80. ¿Es así o no es así nuestras generaciones? Son 16 candidatos presidenciales. Ya hubo el debate de las vicepresidentas, que ahí llama la lectura y las propuestas que cada uno realizó. Ahora, en la Asamblea Nacional se está reformando justamente para cambiar esos requisitos, y ahí voy. Los requisitos tienen que ser primero personas con título de tercer nivel, que están comprometidos a dar todo, en el todo que es la Asamblea. Segundo, están pidiendo mínimo de experiencia 3 años en ámbito social o trabajo social, que sepan la realidad que estamos viviendo. ¿Para inscribirse? Sí. Y el tercero es justamente un currículo donde no exista lo que conversábamos, nada de glosas, nada de nepotismos, nada de eso, que sea una hoja limpia, totalmente
llenada y que la comisión de ética se reuniría obviamente para determinar. Entonces, eso es lo que se necesita, porque ahora, para encontrar trabajo piden hasta la licencia de conducir, ¿o no es así? Ya, exacto. Para poderse inscribir en un posgrado le piden hasta algunos requerimientos, hasta los números de cuentas. Las mallas. Exacto, entonces todo eso es requisito, las pasantías, las prácticas, el tiempo. Entonces lo mismo tiene que ser la asamblea, porque recordemos que la Asamblea Nacional es el primer poder del Estado, y recordemos que el pueblo es quien paga los salarios. Entonces somos un servidor público más, en el cual tenemos que dar resultados y el compromiso de servir a la gente. Entonces, partiendo desde esa conciencia social que tenemos que tener los que estamos ahí representando al legislativo, y saber razonar con coherencia cuáles son las funciones y las competencias. Partiendo de ahí va a haber una transformación, partiendo desde los requisitos. Cristina, y tomando en cuenta esto, ¿cree usted que es prudente que se faculte el voto a los menores de edad desde los 16 años, para ser más exacta? Vean, desde los 12 años están los jóvenes en algunos sectores muy marginados de la costa usando ya pistola y revólver, sus 12, 14 años. Y eso llama la atención, que los muchachitos, imagínense, se dan esas facultades, y es porque no hay inserción inmediata de atención a los sectores prioritarios. Está pasando algo, hay una falla en el sistema, que no son atendidos. Ahora, si les damos el voto facultativo a los más jóvenes, ¿usted cree que van a hacer con una conciencia social? ¿Con qué experiencia, con qué oportunidad oportunamente van a votar? Entonces yo considero que aquí hay que hacer una lectura, un preámbulo bastante amplio, porque hay diferentes sectores donde sí existe muy difíciles, como es el Cantón Daule y entre otros, muy duros. Durán, de igual manera, una crisis que no salimos, como país no salimos, y poco o nada pasan en los noticieros, y es la desinformación que todo está bien y no es así. En el subtrópico, en la Maná, tenemos un subtrópico que la mayoría de negocios han cerrado por temas de vacunación. Se están golpeando y de secuestros. Bueno, para irnos a la siguiente pausa, quiero preguntarle, mi querido Cris, lo mismo, pero con sentido propio. ¿Usted a los 16 años cree que tenía un voto responsable? A ver, hablando de Cristian Molina como tal de su realidad. O sea, solamente tenemos que, todos los que estamos aquí, tenemos, creo que una edad de promedio entre los entrevistadores y los panelistas. A los 16 años, ¿en qué estábamos pensando? Ni siquiera sabíamos que queríamos estudiar en la universidad. A los 16 años, ¿qué estábamos pensando? Capaz de pasar la materia, pasar el año. En el paseo de fin de año. En el paseo de fin de año. Hay que ir a la playa para que todas así ponga la cuota. En la enamorada, o sea, en los amigos, ¿qué vamos a hacer el fin de semana? En eso estamos pensando en ese momento. Nosotros, los estamos aquí, capaz hoy la sociedad, la juventud ha crecido un poco más por el acceso a las redes sociales. Yo tengo una sobrinita que tiene unos 11 años y me cuenta las noticias, me habla de que en algunos países ya prohibieron utilizar redes sociales en las escuelas, en los colegios. Entonces, es una sociedad, una juventud un poco más informada, pero eso tiene que ser conducida. Hay un tema que yo quería acotar entre lo que menciona Fabricio y también aquí la compañera asambleísta. Y yo dije un problema real que yo lo tengo diagnosticado, que es el sistema político está enfermo y también hay una solución para ello y que no se ha ido desarrollando, al menos yo en este tiempo que se está en campaña, parece que está en la segunda semana de campaña, no he visto, porque hay una correlación también. Los medios de comunicación informan a la ciudadanía, por ejemplo, dan espacios a los candidatos para que puedan exponer sus planes de trabajo, sus propuestas, sus iniciativas, pero está faltando algo central, porque el Ecuador lo conformamos todos, no solo la política, no solo los políticos. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos debates ha hecho la Cámara de Comercio de La Tacunga o de Cotopaxi para donde les pongan a todos los candidatos asambleístas que están ahorita, ¿no? Y lo primero, yo voy a lo que dice Fabricio, al descarte. Candidato que no va al debate,
descartada. Y esa organización tiene que tomar una posición en cuanto a ello. Es decir, voy a poner el ejemplo de la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio dice: ha organizado el debate de los candidatos tal, y de 10 candidatos no vinieron 3. Entonces, la Cámara de Comercio en esta institución dice: nuestra posición es que no voten por los 3 que no vinieron. Pero eso no hace. Radicalmente. Es que es la única forma en la que tenemos que tomar posición en cuanto a ello. Aquí tenemos 2 universidades y tenemos 2 institutos. En la Tacunga, en la provincia, porque hay uno también. 4, o sea, con Indoamérica y Unidades también ya tienen su sede acá. Ya les va a mandar la factura y ya no se puede decir nombres. El instituto, hay un instituto en La Maná también. Claro. Hablando de la provincia, entonces serían 2 universidades y 3 institutos tecnológicos superiores. ¿Cuántos debates han organizado las universidades? ¿Han ido alguno? Yo no he ido. Porque ese es el temor. Es que como es político, es que es partidista. No, señores. En las universidades se hace política. Política no partidista, eso es otra cosa. Es decir, que una universidad tome una posición política por partido, es decir, yo le voy a este partido. Eso no se puede, porque la universidad es libre. Pero en las universidades se hace política. Es decir, debe haber debates. Y la universidad, porque ¿cuántos estudiantes? Yo fui profesor en la ESPE. Estamos hablando aproximadamente de 10.000 estudiantes. Que esos estudiantes tengan la posibilidad de poder escuchar las propuestas. No se está diciendo voten por A o por B o por C. Se está diciendo escuchen las propuestas de los candidatos que están aquí asambleístas de la provincia y vamos al descarte. ¿Qué candidato no aceptó? ¿Qué candidato no tiene estas propuestas o las propuestas están completamente fuera de foco? Y que elijan los jóvenes. Debería ser obligatorio también que participen en debates desde el Consejo Nacional. A eso vamos. Pues es obligatorio los que están en el Consejo Nacional. Claro, ahorita, por ejemplo, es obligatorio que vayan al debate que organiza el CNE, ese es obligatorio. Pero me refiero a la corresponsabilidad. Es decir, la universidad, la UTC también tiene que hacer debates y que invite a todos. Y que estén ahí, no sé cuántos estudiantes hay en la UTC, pero que estén ahí todos los estudiantes y que debatan entre el número de asambleístas que es. Y si un asambleísta no va, descartado. Y si un asambleísta no sabe comunicarse con la gente, descartado. Y si otro asambleísta no tiene propuestas claras, candidato me refiero, descartado. Entonces, ahí vamos, ¿sí o no, compañeros? No. Los institutos, del Instituto Cotopaxi, ¿cuántos estudiantes tendrá? Vicente León, ¿cuántos estudiantes tendrá? El Instituto de La Maná, ha de haber candidatos que quieran tener alguna propuesta. Entonces, los colegios, el Colegio de Contadores, el Colegio de Economistas, la Cámara de Comercio, la Cámara de Industrias. ¿Por qué no pensar en un... La PESE no es una organización solamente de un partido, es la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador. Aquí hay uno. ¿Cuántos debates han organizado? Yo no he ido a ninguno, tampoco me he enterado, no sé si ustedes, compañeros, pero esa es la corresponsabilidad. Entonces, si eso no hay, ahí está la calidad de representantes políticos que hay, tanto en la Asamblea como en los consejos municipales. Perfecto, entonces ahí entendemos también esta realidad en la que en ocasiones nosotros también como ciudadanos decimos es que eso en la política no nos ayuda, mejor no te metas porque no te van a dar trabajo, mejor no te metas porque ya te pero viven en el país, claro. Pero ahí viene la conciencia, ustedes amigos que están realmente en pantalla, que están atrás viéndonos en esta oportunidad, de tomar más decisiones a favor del país. Pro Ecuador, pro Cotopaxi, pro decisión, pero una decisión como lo que estamos haciendo de hoy. Muchos de los candidatos que ya han venido y los que están por llegar nos dicen cuánto cuesta el espacio. Este espacio no cuesta nada. Gracias a Dios, los medios de comunicación que se han enlazado con nosotros es porque realmente están convencidos que necesitamos mejor información y por eso estamos haciendo este espacio. Así es, compartimos con ustedes la información que también han venido a compartir los candidatos a la Asamblea por Cotopaxi con el objetivo, como habíamos mencionado al inicio, de orientar ese voto en las elecciones generales el próximo 9 de febrero del 2025. En este marco hemos tratado ya un poco la realidad política, la coyuntura electoral, esa corresponsabilidad que mencionaba Cristian entre candidatos y votantes. Y es importante trabajar en esa conciencia electoral, mi querido Javi, pero nosotros vamos a una siguiente pausa comercial y continuamos con más aquí en Decide tu Voto.
En la Cooperativa Andina seguimos innovando para ti. Ahora puedes pagar tu permiso de funcionamiento del Cuerpo de Bomberos de la Tacunga de manera ágil y segura. Hazlo desde nuestras agencias o en nuestra página web con solo tu número de RUC y muy pronto desde nuestra app móvil, más fácil y rápido. Descubre más en www.cobandina.fin.es. Cooperativa Andina, innovamos para servirte mejor. Muchos dicen que soy parecido a mi papá, que tengo los ojos de mi mamá y la boca de mi tío Daniel, el cabello de mi prima Lorena y que la nariz la heredé de mi abuelita Marta. Solo falta que digan que tengo el cuerpo de mi abuelo José. Pero hay una sola realidad, todos somos únicos. Así como único es el sabor de agua mineral San Felipe con la cantidad justa de burbujas. Y ese sabor natural, que te encanta. Agua mineral San Felipe, única de principio a fin. Conoce más en www.fuentesanfelipe.com. La metodología educativa es la clave para motivar a nuestros estudiantes y ayudarlos a aprender. En Grupo Ecuador, como docentes y pedagogos, diseñamos, pensamos y organizamos nuestras clases apoyados en diferentes técnicas y herramientas. Nuestro interés es que los estudiantes desarrollen habilidades prácticas en un entorno agradable, se sientan a gusto para desempeñarse libremente y cumplan sus metas. Así conseguimos que maestros y estudiantes alcancen los objetivos curriculares, asimilen los contenidos y desarrollen sus capacidades dentro y fuera del aula. Lavandería Millennium, excelencia en lavado al seco. Ofrece los servicios de lavado de ternos, vestidos, camisas, abrigos, edredones, cobijas, alfombras, muebles y ropa al peso, con entrega inmediata para tu comodidad y ahorro de tiempo. Visítanos en la avenida Rumiñahui y Sánchez de Orellana, sucursales La Tacunga, avenida 2 de Mayo y Salcedo en el Mercado Central. Teléfono 280-4486. Horarios de atención de lunes a sábados de 7 horas a 19 horas 30 y domingos de 9 horas a 16 horas. Grandes promociones todo el año en edredones y ternos. Gracias por acompañarnos, estamos en una semana más electoral para todos ustedes, época en la que estamos con mucha información, tal vez campañas, cosas que se están poniendo de moda, TikTok y muchas cosas, pero la responsabilidad también conversábamos hace un momento y esa corresponsabilidad ciudadana
omitíamos un debate, porque bueno, no era debate, un conversatorio que también se hizo por las cámaras de industriales en la provincia de Cotopaxi, una organización, mi querido Fabricio, que creo que por ahí nos faltó puntualizar, y claro, señor concejal, hay que corregirlo, porque sí hay participación, pero completamente, creo que debemos todavía fomentar más, no solamente uno, hay muchas organizaciones, y hubo una oportunidad también para escuchar. Sin duda, Javier y Cristian, quería referirme a este tema particular, la plataforma de gremios Cotopaxi, que aglutina al sector productivo, Cámara de Industriales de la Pequeña Industria, la Cámara de Comercio, el Centro Agrícola, la Asociación de Floricultores del Sur, por ejemplo, la Asociación de Estudiantes Secundarios, el Colegio de Abogados, el Colegio de Médicos, viene participando de manera activa dentro de las actividades de la provincia. Y es así que en esta semana que pasó llevamos a cabo el conversatorio con los candidatos. Precisamente un espacio similar a este, donde que tú puedas tratar de dilucidar cuál es el compromiso del candidato, cuál es su nivel de conocimiento y en caso de llegar a ser autoridad, cuál sería su compromiso o hacia dónde estaría orientada su participación. Y ahí yo coincido con mis compañeros panelistas. Si tú quieres ser asambleísta y no asistes a un evento como este conversatorio, entonces creo que no estás preparado ni para legislar ni para fiscalizar. Porque si no quieres debatir. Claro, exacto. Si llegas al pleno más importante donde que tienes que tratar de que tus ideas puedan tener un eco, de que puedas cabildear y no lo haces en un espacio pequeño, en un pequeño lab como el que nosotros realizamos, creo que deberíamos partir desde ahí en el proceso de selección y descarte de aquellos candidatos que rehúsan a contestarle, no a nosotros, sino al pueblo en general. Y ahí es en donde usted tiene que tomar la decisión también, como decía el concejal Cristian Molina, si vieron que no fue a ese debate, acá lo vamos a tener colgado también para que usted pueda seguirlo, el descarte, para que aplique el descarte, porque es importante que sepan que el compromiso no es con una persona, no es con un medio, es con la ciudadanía para informar. Acá en el programa nosotros tuvimos la oportunidad de los 14 candidatos de conversar con 13. Si bien es cierto, usted tendrá la oportunidad de descartarlo, ¿no? Pero intentamos buscar por todo lado. Y ese compromiso de informar a la ciudadanía tenía que estar presente. Así es, hemos ya abordado un poco el tema de la realidad política del Ecuador, también el contexto en el que se desarrolla la Asamblea Nacional. Y en este tema también, estimada asambleísta, nos mencionaba que diversas leyes han sido vetadas por parte del Ejecutivo. ¿Cómo trabajar, cómo afianzar y cómo fortalecer esa relación entre el Ejecutivo y Legislativo para que leyes que son para el beneficio de la ciudadanía no sean vetadas? Bueno, simplemente cuando existe estas situaciones en el país, no se afecta ni el Ejecutivo ni el Legislativo. ¿Quiénes son los afectados? Son los ciudadanos. Cuando en la Asamblea se propone una ley para la inserción laboral de los jóvenes con sus derechos y que las pasantías, como se les conoce, o las prácticas sean reconocidos como nivel de experiencia para que sea más fácil encontrar trabajo, el Ejecutivo veta. Ahí da la lectura que está a favor de los jóvenes o es lo contrario. Esa ley fue una propuesta de un legislador joven con la firma de muchos compañeros para justamente impulsar. No es que solo el proponente lo realiza, sino que pasa justamente a nuestros DTS, a nuestros correos, a nuestros descargos de documentos en el cual se puede evidenciar los beneficios que trae esta ley. Sin embargo, tratado en el pleno de la Asamblea esta ley, debatido en el pleno de la Asamblea, realizando todas las observaciones de los diferentes frentes, se aprueba con la mayoría de votos en la Asamblea para después de su lapso de tiempo es vetada. Entonces, el trabajo que se realizó, poco o nada sirvió para el Legislativo, pero recordemos que la Asamblea es la voz de la ciudadanía, donde intervinieron legisladores de la parte oriental, de la parte de la sierra, de la costa, del insular. Entonces, ¿cuál es la confrontación entre el Legislativo y el Ejecutivo? Simplemente pugnas de poderes. Y eso es lo que hace daño a que continúe un desarrollo progresivo y anhelado por los ecuatorianos. Cabe mencionar que no es que se pongan de acuerdo, simplemente pelean por poderes.
Y eso da una lectura más de lo que no queremos los ecuatorianos ya. Una asamblea responsable con su pueblo es aquella que aprueba las leyes significativas que vayan a aportar un cambio en la sociedad. Y cuando son vetadas por el Ejecutivo, ahí se muestra que no hay ese apoyo. Pasó algo así en la universidad, cuando aprobamos la Universidad de Santo Domingo. Miren, el tema de educación trasciende vidas, da dignidad, da dinámica económica, da plazas de trabajo. Una universidad esperando por sus ciudadanos más de 40 años. La prefecta estuvo compareciendo de Santo Domingo para ayudar justamente a este espacio que se vaya a construir la universidad. Sin embargo, hubieron asambleístas que quisieron votar en contra. ¿Cómo comprende usted eso? O sea, porque la bancada decidió, porque tal vez no van a entrar en gastos. Obvio, una universidad es inversión. Pero veamos al lado, el otro lado. En la educación. Se está ayudando a jóvenes que se queden ahí, a que lleguen más profesionales. Pero bueno, con todos los disgustos, como yo digo, en la asamblea se votó en su mayoría y se pudo crear la universidad. Y son pugnas de poderes, esa es mi reflexión. ¿Cómo trabajar en esta madurez política, estimada asambleísta? Es la capacidad de entender y comprender en la situación y en la realidad del país que estamos viviendo. Es un hecho de no venirse a favorecer o hacer favores. Es simplemente el hecho de trabajar y poner las cosas correctamente en su lugar. Y aquí hay mucho que ver, ¿no? Hay esta cadena, esta situación, que es la corrupción que ha venido ubicándose en cada uno de los espacios. Y eso es terrible, porque ¿qué ejemplo vamos a dar a las nuevas generaciones? ¿Cómo estamos? Y es por eso que tenemos los candidatos de la Asamblea. Yo felicito el impulso que viene desde las cámaras. De igual manera, insisto que deben estar las personas que realmente se pongan a trabajar. Pero yo digo, estamos en un país tan inestable políticamente que no vamos a saber qué pasa. Puede ser nuevamente otra muerte cruzada, porque recordemos que para participar en esta contienda electoral, en el Código de la Democracia establece pedir licencias para ir a esta, pero sin embargo vemos que no se da cumplimiento, se está violando el Código de la Democracia. Y además de eso, en la Asamblea Nacional no querían ir con licencia. Nos tocó reunirnos, hacer un pleno de urgencia para decirles, miren señores, esto está, vayan. Se hizo la votación y obviamente es lógico votar, que pidan la licencia. Usted es abogado, señor concejal. No. Ahí. No soy abogado. ¿No es abogado? No. Nosotros vemos ahí un vacío en la ley por este tema de la muerte cruzada, por hablar de reelección. Porque ellos se apegan a este tema de que no es una reelección, yo completo un periodo y esta es mi primera elección. O sea, hay un vacío legal. Pero entonces, si había ese vacío legal, en ese poco tiempo no podían haberlo reformado, cubierto. Sí, hay un tema central. Bueno, yo no soy abogado, pero para estar en esto hay que informarse. Entonces hay que tener, estar al día en la normativa, en las leyes como tal. Y hay un principio. Los abogados dicen que cuando hay choque de leyes, voy a decir, o cuando hay una contraposición de leyes, se va a los principios. Entonces, ¿cuál fue el principio para que se haya creado, para que se haya puesto el artículo en el Código de la Democracia, en donde dice que una persona que está en funciones no puede hacer campaña, o mejor dicho, tiene que pedir licencia si quiere hacer campaña? El principio de oportunidad, es decir, en que todos tengan la misma posibilidad o la misma oportunidad, porque una persona que está en funciones está ganando salario y a su vez está haciendo campaña, entonces no hay sentido. Ese es el principio. En este caso, por ejemplo, yo lo he dicho, ¿no?, en los medios cuando me han preguntado, de forma pública, porque así tiene que ser. O sea, no hay que actuar, cuando uno está en política no hay que actuar con temores. A veces capaz lo que uno va a decir le puede herir a una persona o le puede convencer a otra. Bueno, pero eso es a lo que decidimos meternos acá, pues, ¿no?
Entonces yo he tenido una posición clara, el presidente de la República debía pedir licencia, debía pedir licencia, y debía en ese plano o en ese tramo de tiempo asumir la vicepresidenta. Eso es lo que estábamos hablando aquí, lo que decía la primera asambleísta, a veces entre los problemas que hay entre el principal y el alterno. Eso lo tenemos desde la primera autoridad y la segunda autoridad nacional. La primera autoridad nacional es el presidente de la República, la segunda la vicepresidenta. Y ahí hay un conflicto, pero este conflicto nos han trasladado a los ciudadanos. Pero si es un problema que tenían que resolver allá entre los dos, ¿no? Porque si llegan como un binomio, el presidente de la República debe haberle elegido a la señora Abad por algo, capaz era amiga, era conocida, lo que sea. Pero esa es la responsabilidad de uno poder elegir a un alterno o a una alterna. Entonces, se debía haber pedido licencia para poder actuar con libertad en la campaña. Y si eso no ha pasado, entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando al país? ¿Ves? Es decir, por ejemplo, yo soy miembro del Consejo Municipal y como tal debo tener la responsabilidad de acatar la ley, las resoluciones, las normas, los reglamentos, porque con ese ejemplo hay que darles a los ciudadanos, porque si no el ciudadano me va a decir, por decir un ejemplo, si yo en la Tacunga me estaciono en doble vía y viene el agente civil de tránsito y me multa, y yo le digo, no me multe porque soy concejal, ¿qué ejemplo le estamos dando a la ciudadanía? Uno es uno más. Entonces, ¿qué es el deber ser? Ir y buscar un estacionamiento y ponerme igual que todos en el mismo sitio respetado. Ese es el ejemplo que se tiene que dar. Entonces, ya vemos ahora lo que está pasando, y claro, yo estuve pendiente para ver qué posición toma la Asamblea, y al final decidieron sacar licencia a los que iban a ser candidatos, los que estaban como candidatos para la reelección, pedir licencia y hacer su campaña. Ese es el deber ser. Eso deben haber hecho todos. La relación, esta ruptura de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo obviamente afecta a la gobernabilidad, pero ¿cómo trabajar en eso, mi estimado Luis? A ver, aquí hay un tema también, este hecho de que se ha satanizado de alguna forma que el Ejecutivo y el Legislativo. Nosotros vivimos en una democracia, vivimos en una república, y la separación de poderes son importantísimos. ¿Por qué? Porque impide darle todo el poder a una sola persona que después si manda en el sistema de justicia, capaz Juan Pihuame le cae mal y le siguen algún proceso, y como los jueces están al servicio de una persona, esa persona, Juan Pihuame, va a ser juzgado. Eso no puede pasar en una república, en una democracia, y por eso es importante la separación y la división de poderes. Lo que aquí tiene que primar es el sentido ciudadano, el sentido cívico, lo que decía Fabricio, es la condición cívica, ciudadana, ser patriota. Es decir, si hay una ley que beneficia a la ciudadanía, al país, ¿cómo me voy a oponer? ¿Cuál es el sentido lógico? Te va a apoyar, ¿no es cierto? Es, por ejemplo, en el Consejo Municipal, ayer se discutió una ordenanza para la remisión de intereses, multas y recargos, que dicho sea de paso, se aprobó en la Asamblea en diciembre del año pasado. No porque yo tenga alguna enemistad con algún compañero concejal, con el alcalde, lo que sea, yo me voy a oponer por oponer, pues. Eso sería irme en contra de la gente que va a ser beneficiada con la ordenanza. Yo voté a favor de la ordenanza. El día lunes vamos a discutir en la Comisión de Presupuesto y Planificación para pulir la ordenanza y luego pasar a segundo y definitivo debate. Y estoy más que convencido que se va a aprobar la ordenanza. Pero eso se trata de actuar con sentido cívico, de querendón a la tierra, de querer que nuestro país, nuestra provincia y la ciudad crezcan y salgan adelante. Eso creo yo, en cuanto a la relación ejecutivo y legislativo. Nosotros entendemos un poco más de lo que significa ya llegar a la Asamblea. Con ustedes hemos conversado con ya al momento cerca de 10 candidatos que ya saben sus perfiles y propuestas. Y cuando vamos nosotros acercándonos a la recta final, quisiera saber de parte de los panelistas que nos acompañan, ¿cuál sería la propuesta que deben llevar? ¿Cuál es la necesidad urgente que creen que deben enfocarse los candidatos
que beneficia a Cotopaxi. Bien es cierto, no solo representarán a Cotopaxi, sino leyes para todo el país, pero ¿qué bandera pueden llevar también por la provincia? Quiero comenzar por usted, Fabricio. El tema del comercio, de la industria, la golpeada que está la economía. ¿Qué podría aconsejarles a los asambleístas que nos ayuden en este periodo, que sirvan de esta forma a este sector que está golpeado? No, yo quiero enlazar tu pregunta, Javier, y enlazar con lo que se habló en el segmento pasado, este tema de la gobernanza, un poco ese divorcio que puede haber ejecutivo-legislativo, y la verdad es que el nombre técnico es contrapoderes, porque precisamente tú no le puedes encargar un poder o la dirección solo a una persona. Por eso existe esta posibilidad de que tengas los contrapoderes como son el legislativo, el ejecutivo, el judicial. Y yo creo que como ciudadano no deberíamos ver con malos ojos que, por ejemplo, existan acuerdos, existan negociaciones, siempre y cuando sean transparentes y por sobre la mesa. ¿Cuál ha sido el problema? Ha sido el problema que siempre quieren hacer las cosas por abajo de la mesa. Y tú sabes que cuando se hacen las cosas por abajo de la mesa, están por sobre los grandes compromisos y los acuerdos por el país, los compromisos y los anhelos individuales. Y eso es lamentablemente lo que creo que ha fraccionado y ha dejado en un tema que ustedes lo pusieron sobre la palestra, la inmadurez política que tenemos en el país. A tal punto que hoy se puede pedir el voto y decirle al pueblo ecuatoriano que vote por el asambleísta que va a representar su posición de candidato a la presidencia, precisamente para cuando llegue a ser autoridad pueda tener una mayoría legislativa y le permita de una u otra manera los proyectos, las leyes que tiene en mente pueda pasar de una manera fácil en la asamblea y no tenga esta contradicción o este choque de poderes y el país no pueda avanzar. Pero eso sin duda te habla de una inmadurez en todo sentido dentro del país. Tanto es así que yo estaba revisando un dato que me llama mucho la atención. Ustedes hablaban de que se pueda bajar la edad para que una persona pueda ejercer su derecho al voto. Una encuestadora les preguntaba, previo a ir por quién va a votar, si fuera obligatorio, ¿usted votaría o no? El 35% respondió que no. Eso sin duda nos habla a la clara de que la clase política no está representando a la sociedad. O dicho de una manera más clara, la sociedad en general no nos sentimos representados de una buena manera por la clase política. Y ahí viene un problema, ahí viene la esencia de lo que hoy nosotros estamos viviendo. Porque tú quieres exigirles a esas personas que sientes que no te representan, que puedan indagar cuáles son tus necesidades prioritarias y se vuelve difícil, se vuelve complejo. Me pones en el apuro de decirte qué es lo fundamental para Cotopaxi. Yo creo que hay primero un compromiso nacional y es cómo hacemos, cómo generamos una estabilidad jurídica, política en el país. Yo sé que vamos a regresar a hablar de que la generación de fuentes de empleo, el empleo en el país lo genera el privado. El 85% de fuentes de empleo lo genera el sector privado, es decir, entre 8 y 9 personas que tienen un trabajo lo hace el sector privado. Si tú quieres generar empleo, tienes que apoyarles entonces a ese sector productivo, a ese músculo del país, a ese motor, que es el que te puede generar trabajo dentro del país. ¿Cómo hacerlo? Ahí viene el candidato en el que te conteste, el que tenga en verdad un plan de trabajo, el que haya dilucidado cómo poder apoyar a esa grande causa nacional. Dentro de la provincia, yo veo que hay un tema que siempre ha sido un tema de pronto de análisis, el tema del agua aquí en la provincia. Cómo se reparte el agua, por ejemplo el agua del regadío, y cómo eso ha generado que incluso tú tengas ahí un medio de chantaje para tener personas en la calle. Cuando nosotros hemos tenido manifestaciones, ha sido precisamente ese un escenario muy importante de tenerles a personas que no sabían por qué estaban, pero estaban por no tener una multa en el sector. ¿Eso es real? Que les dicen no vas a tener agua si no vas a este lado, vamos a cobrarte más una multa. ¿Termina siendo real? Bueno, yo vengo del sector rural y esa es una realidad, Javier. Entonces, con todo ese tipo de cosas, yo creo que sí es necesario que desde pequeños aportes los candidatos puedan ver cuáles son las necesidades, primero locales, y luego irnos hacia las necesidades nacionales. A mí me parece importante lo que mencionaba Cristina. Cuando tú entiendes de que el trabajo es en conjunto, podrían repartirse cómo legislar y fiscalizar, por ejemplo. Esa es una parte supremamente importante. Tanto es así que si tú analizas el factor político,
Tú no le escuchas a un político que tome las riendas y diga, quien fue mi antecesor hizo esto bien y vamos a tener que seguir con esta marcha, esto a lo mejor estuvo mal y hay que mejorarlo y esto lo descartamos. Generalmente llega y es un poco cuando te vas como con un médico y te dice, este no fue el tratamiento y todo estuvo mal, y no creo que esa es la realidad del país. Y todo esto obedece a cómo nosotros estamos eligiendo dentro de esta papeleta que una vez más nos impone la clase política. Una sábana completa para poder cobijarnos, incluso por la cantidad de candidatos que tenemos. La misma pregunta, mi querida asambleísta, desde ya el conocimiento nacional en este momento, y su consejo acá sería también a qué leyes le pueden dar seguimiento a los que ya vienen a continuación, los que vendrán en el próximo periodo. ¿Qué le parece que es lo más urgente que se está tratando el día de hoy y en lo que no deberían perder tiempo? Bueno, cuando se dio la muerte cruzada, quedaron 532 proyectos en stand-by dentro de la Asamblea Nacional, de los cuales se ha venido trabajando a mil por hora, tratando de, como tú dices, ver los temas urgentes que requieren dar esta atención. Se han promulgado varias leyes, se ha dado justamente el tratamiento de muchas, el tema de impulso económico, el tema de trabajo para jóvenes, el tema de salud, y de igual el de las urgencias que han venido también presentadas por el Ejecutivo. Entonces, partiendo de ese punto, el tratamiento de la ley hay que ser conscientes que no es de la noche a la mañana, es un proceso que pasa y un debate, como deben ser las posturas, y el mismo que se entra a la Asamblea y después viene el registro oficial. Entonces, hay muchas leyes importantes, pero yo creo aquí, y como todos estamos sentidos, es el tema de la seguridad. Es donde la mayoría de candidatos proponen aumentar las penas, poner más control en las fronteras, proponen también en el tema de más inversión en dotar las medidas de seguridad, pero partamos desde Cotopaxi. Tenemos UPCs que las comunidades y los ciudadanos han puesto hasta de su bolsillo para dotarlas, pero cuando llegamos a la realidad no cuentan con el servicio de la seguridad. Y seamos realistas, aquí en Latacunga hay una cárcel, señores, un centro de rehabilitación, donde deberíamos tener la mayor seguridad y control, pero vemos motines, vemos noticias que son disparados afuera de las instalaciones, entonces noticias alarmantes, que eso pone inseguridad a las familias. Partamos desde aquí. Yo visité los UPC de los sectores aledaños al centro de rehabilitación y pude constatar que no hay atención. Se hizo el periodo de información, se hizo una mesa técnica de diálogo y la respuesta fue sencillamente que no hay presupuesto. Esa es la realidad. Ahora, los puntos adicionales. ¿Quién puede transformar eso? Obviamente las propuestas del gobierno, pero veamos si realmente van a dar cumplimiento. El tema de la crisis de seguridad es la más importante, que hoy vivimos atemorizados y aterrorizados todas las familias ecuatorianas. Desde aquí, es por eso que se pide que exista la compensación, una ley de compensación para Cotopaxi y que exista mayor seguridad. ¿Dónde están nuestros policías? En Esmeraldas, en Santo Domingo, en Machado. Aquí no están. Aquí es mínimo. Entonces, dentro de la asamblea, yo sí, mi postura ha sido el tema de la seguridad, es muy emergente. Y el otro problema es el tema de la salud. Eso es terrible. Por eso es que debatimos el primer espacio de la asamblea, que era el sistema, para fortalecer el sistema nacional, para que exista este sistema donde se pueda verificar cuánta medicina existe. En muchos hospitales la medicina ha sido ya caducada. Es una pérdida, lamentablemente. Pero tenemos que ahí justamente constatar, estamos con este sistema de ley que es importantísimo. Otro tema de ley que también se está trabajando es el tema de donación de órganos. Hay muchas leyes que sí se están dando el tratamiento, pero no es de la noche a la mañana, más que las leyes urgentes, ¿no? Que ahí corremos a 1000 por hora. Ahí tenemos días que sí entramos, sabemos a qué horas entramos, pero no sabemos a qué horas salimos.
Muchos de los casos a veces empezamos instalando la sesión 9 de la mañana y terminamos 9 de la noche, a veces hasta sin almuerzo porque vamos de recorrido. Y obviamente los legisladores hay los que solamente ponen el dedo y salen hasta comprarse sus cosas y salen hasta almorzar, pero uno como es juicioso está ahí a la lucha de la causa. Estimado Cris, la misma pregunta. Fabricio nos ha mencionado el sector productivo de Cotopaxi, Cristina con la seguridad y el tema de la salud. Desde su posición de concejal, ¿cuál es la necesidad emergente que debe ser atendida por los asambleístas para Cotopaxi? Yo creo que hay un tema central y medular. Si nosotros no resolvemos el problema de empleo que tiene el país, no se habrá, seguirán los problemas que están más allá. Exacto, ¿no? ¿Por qué hay inseguridad? ¿Por qué? ¿Quién fomenta o quién es el actor principal de la inseguridad? Delincuente. ¿Por qué hay delincuencia? De 12, de 13, 14, 15 años. Porque hay niños que no están yendo a la escuela, si van a los colegios, se van, y al no hacer nada, cuando la mente no hace nada, psicológicamente hablando, cuando la mente no hace nada, es fácil para que pueda caer en alguna de estas redes de narcotráfico o de escuelas de sicarios que captan. Entonces, porque todos nosotros recordemos, ¿no? Cuando éramos adolescentes, 14, 15 años, ¿en qué estábamos pensando? En ir a jugar fútbol, en ir a hacer alguna actividad con amigos. Y si no hay esos espacios de recreación y luego de eso empleo, ¿no? Se genera o se presta para todas estas cosas. Y yo he visto las denuncias que hay por las ventas de puestos y esas cosas. Claro, todo eso pasa porque hay gente también que va a ofrecer. Entonces, es decir, capaz de la desesperación de que no encuentran trabajo, van y ofrecen. Y también hay malos funcionarios que se prestan para eso. Entonces, hay esos temas. Ahora, si se resuelve el problema de empleo, se va a dar un poco, se va a lograr resolver estos problemas de los que estamos hablando ahora. Pero el tema es empleo. ¿Y cómo se promueve el empleo? Con leyes fijas, claras, con jueces que hagan cumplir la ley, con un presidente que no se meta en temas del legislativo, que no se meta en temas del sistema judicial, y eso brinda garantía al que va a invertir. Mauricio y también Cris, que ha estado involucrada en el tema de la academia, y Mauricio del comercio, saben, pues, si uno va a invertir, lo que mínimo espera es que al menos ese dinero haya una ley justa, que en el caso de que se incumple el contrato, la persona con la que yo firmé el contrato me va a pagar lo que esté en el contrato, lo que me debe. Pero si hay, donde dice, si esa persona ya fue a hablar con el juez, está hablando con tal abogado, esa plata ya perdiste, ¿quién va a invertir aquí? Entonces, eso es un problema. Y seguridad jurídica, decía. La seguridad jurídica, así dicen los abogados, la seguridad jurídica, es decir, que se haga cumplir lo que dice la ley, ni más ni menos. En el Código de la Democracia que se reformó en el 2020, dice que los candidatos que por segunda vez no saquen, no voy a decir el porcentaje porque no recuerdo, pero dice que si no sacas un porcentaje de votos, tienes que devolver la plata al Estado. Eso ya pasó en las elecciones pasadas. Hubo candidatos que no sacaron el porcentaje que dice el Código de la Democracia. Y hay un tema, por ejemplo, para la compañera asambleísta. El CNE, ¿cuántas de esas ha ejecutado? ¿A cuántos candidatos que no sacaron los votos que dice la ley ha cobrado? No sé, a cero. Porque yo no he visto una noticia que diga el CNE le cobró a tantos candidatos, porque la ley ya está, entonces también hay que cumplirla. Solamente son esos temas que es el principio básico. Si se cumple la ley, si los jueces actúan en cuanto a ello, el Ejecutivo respeta todos los espacios de poder y el Legislativo hace lo que le corresponde, la fiscalización en oportuna, con un principio de oportunidad, yo creo que el país marcha, porque nosotros tenemos creatividad, creamos tantas cosas, nos inventamos muchas cosas. Hay por ahí los memes que dicen no conquistamos el mundo solo porque no queremos. Sí. Entonces, eso hace falta, y que esa clase política, las organizaciones que están enfermas
el sistema a nivel nacional tiene que ser resuelto, porque si no, hay problemas de que en el 2027 nos volvamos a reunir, en el 2029 nos volvamos a reunir y sigamos hablando de los mismos problemas que estamos hablando hoy. Que sigamos diciendo, tenemos esperanza, pero no sabemos. Y usted tiene su oportunidad, mis queridos amigos, amigas que están tras estas pantallas, tras los micrófonos, de igual forma en todas las radios que están conectadas en esta cadena provincial, de elegir bien este próximo 9 de febrero. Hágalo con conciencia, con buena información, a la mano con sus candidatos, investigue, tenga esa corresponsabilidad de la que hablamos hace un momento. Vamos a tener que despedirnos agradeciéndoles el tiempo acá por haber participado con nosotros en este programa que ha sido enfocado para dar realmente el criterio de la ciudadanía desde diferentes espacios. Mi querido Fabricio, gracias por haber aceptado la invitación, su despedida en la parte final, y si hay algún mensaje de igual forma, el público está pendiente. Bueno, creo que como un resumen, yo considero que no podemos resolver los grandes problemas del país, el tema de inseguridad, el tema de desempleo, vía decreto. No nos olvidemos, tenemos en teoría una constitución donde que se garantiza desde la salud, la educación, pero al final del día tú tienes que buscar la manera de poder obtener esos servicios. Yo creo que el tema es mucho más estructural, yo creo que el tema es mucho más técnico, y más bien pedirles a la ciudadanía que podamos hacer una reflexión, un análisis muy sensato en este tema de descarte que hablábamos, y que podamos tener dentro de lo que la plana política nos ha puesto representantes que puedan en cierta medida llevar la idea del Ecuador que nosotros queremos plasmar de aquí hacia el futuro. Bueno, de igual forma tenemos que despedirnos, señora asambleísta, perdón. Bueno, realmente para mí ha sido un gusto compartir aquí con estos panelistas de primera, de igual manera a ustedes por el espacio, felicitar, es la manera de trabajar conjuntamente por el beneficio de la provincia y del país. Es verdad que estamos cerca de unas votaciones a días contados, pero siempre el ecuatoriano y más que todo la madre, la mujer que está en casa viéndonos, hay esa esperanza de cambio. Y creo que vemos reflejado en el mirar de los pequeños, de los niños, de los hijos, que ojalá la situación mejore. Cris, del mismo modo estamos ya llegando a la parte final de este programa Decide tu voto. Las palabras finales también a la audiencia que lo está observando. Muchas gracias, también agradeciendo el espacio, a ustedes por la organización, a mis compañeros contributores, hacer una bonita plática, un bonito diálogo, y a los cotopaxenses, a los ecuatorianos, que votemos con conciencia, ¿no? No elijamos en ese momento, no vayamos ese rato ahí veo por qué votar, no, o sea, una decisión muy responsable, llevemos ya, hagamos esta tarea a los padres de familia, en la casa, fomentemos el tema democrático, en la mesa de comedor, padre de familia, madre de familia, reúna a la familia, a los hijos, a los primos, y elija, vea, aquí está este candidato, este ofrece este, con una... Claro, él no fue al debate, este ya fue y no hizo nada, ¿no? Entonces, vamos a repetir. Exacto, o sea, todo eso influye. Haga una bonita, una cena, unas hamburguesas, después de eso se reúnen y deciden por quién van a votar, tal. Eso es un ejercicio democrático, o sea, seamos corresponsables. Cuando tengamos esa madurez, creo que el país va a empezar a caminar, y ese es mi mensaje final, agradeciendo por el espacio, siempre la hora. Agradecemos pues de esta manera a nuestros panelistas por habernos acompañado en esta emisión de Decide tu voto, la noche de este 1 de febrero. Parece un ejercicio simple el que menciona Cristian Molina, pero es cargado precisamente de mucha corresponsabilidad electoral, y vamos con esa conciencia a reflejar nuestro voto el próximo 9 de febrero en las elecciones generales de 2025. Que tengan una excelente noche y los esperamos en una siguiente entrega.